Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me presento, mi nombre es Violeta Magdalena Chávez Serrano con mi matrícula 21030476. A continuación presento el reto número 2 de la unidad 1 del módulo de Derecho de Personas y Familia volumen 1 de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con la asesora educativa Carelia Hernández Arteaga. Bueno, analizaremos los conceptos de personalidad jurídica y la importancia del registro civil y las actas que en estas se expiden. Es importante entender el concepto de personalidad jurídica, la cual es un derecho humano ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional. Dicho derecho se considera como el derecho a tener todos los derechos como ser humano, en el plano, como lo explicaba antes, nacional, internacional e universal. En síntesis, se considera el derecho a la personalidad jurídica como un derecho humano en plenitud. El ser humano goza de los derechos reconocidos desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, lo cual se define y se regula en el Código Federal, en el Código Civil Federal, en el artículo 22. La personalidad jurídica se integra de 6 atributos que son la capacidad, el estado civil, el patrimonio, nombre, dominio y nacionalidad. De ahí viene la importancia del registro civil y sus actas expedidas, las cuales fungen como un registro o historia del estado civil de todas las personas. Su importancia radica en que los documentos que se originan por los acontecimientos que se formalizan en el registro civil forman prueba plena del estado civil de una persona, y los documentos emitidos, como antes mencionaba, se les llaman actas del estado civil. A continuación desmenuzaremos un poco algunos de los atributos de la personalidad para la mayor comprensión del mismo. En este caso hablaremos del nombre. Es un atributo que permite tanto la identificación de la persona como su diferenciación entre cualquier otra, con la finalidad de que constituirse en el centro de derechos y obligaciones propios de cada persona. El nombre se adquiere por reconocimiento de los padres y en el caso de las personas físicas, mediante la acta de nacimiento emitida en el registro civil, y en el caso de las personas morales se adquiere mediante el acta constitutiva. Como segundo atributo nombraremos el domicilio, que conforme al artículo 28 del Código Civil es el lugar donde residen las personas físicas habitualmente. Dicho atributo conlleva su importancia, ya que por medio de este se atribuyen los efectos jurídicos a que llegue a ser efecto. El tipo de acta está emitida, la información aparece cuando se es titular de cualquier acta, ya sea de nacimiento, divorcio, matrimonio, etc. Otro de los atributos que hablaremos es el estado civil. El estado civil se refiere al estatus ante la sociedad de cada persona. En este caso sería en relación al matrimonio, si es soltero, si es casado, viudo, divorciado, en unión libre, y en relación a la familia, aquí nos muestra si es padre, hijo, abuelo, etcétera, cualquier obligación familiar que conlleve. Es importante mencionar que el registro civil el estado civil solo aplica para las personas físicas. Y por otra parte, el atributo del estado civil también nos muestra el estatus frente a la nación, al indicar si se es nacional, si se es extranjero, si es una persona capaz o incapaz, si es mayor o menor de edad. El tipo de acta en la que se puede referir este tipo de dato, como le mencionaba antes, pues puede ser la del matrimonio, divorcio, defunción, etc. Otro de los atributos mencionados sería la capacidad. Se refiere a la aptitud para ejercer personalmente un derecho y cumplimiento de una obligación. Este atributo se considera como indivisible y se encuentra integrado por lo que se ha denominado la capacidad de goce y ejercicio. En ese entendimiento entendemos que la capacidad tiene de goce se refiere a ser sujeto de derechos teniendo ciertas obligaciones. En el sistema mexicano, la capacidad de goce se encuentra definida y regulada en el Código Civil Federal. El tipo de acta que se puede mostrar pues sería desde el acta de nacimiento, donde se nombran a los padres quienes conllevan o se atribuyen cierta obligación sobre el menor que se está registrando, y en las anotaciones de la misma cuando existen tutelas, etc. En conclusión, en un lenguaje ordinario se dice que una persona tiene personalidad de acuerdo a su modo de ser o de actuar. De esta misma manera, en el orden jurídico, la personalidad jurídica depende de la participación en las relaciones jurídicas, ya sea creando dichas relaciones o suprimiéndolas. Estas relaciones van sufriendo consecuencias cuando se violan ciertos derechos o se violan
ciertos deberes jurídicos como sujetos activos o pasivos determinados de derecho. La personalidad se va desarrollando mediante los actos jurídicos que cada persona ejerce formalmente mediante el registro civil con la emisión de las actas correspondientes a los actos que se ejecuten desde el momento de su nacimiento y en su desarrollo, como puede ser pertenecer a alguna asociación o una sociedad mercantil, desde registrar formalmente su estado civil o en su defecto si con el transcurso del tiempo fue padre, fue hijo, fue abuelo. En base al desarrollo activo o pasivo en el ámbito jurídico siempre quedará el registro mediante dichas actas, las cuales se irá marcando su derecho o sus obligaciones hasta el día de su muerte. La personalidad significa que el sujeto puede actuar en el campo de derecho y es la proyección del ser humano durante toda su vida. Agradezco mucho su atención. Buenas noches.